Y llegamos al color, finalmente llegamos al color. ¿Pero qué es color? Color es una sensación producida por un impacto de una longitud de onda en la retina del ojo humano. El arte es un elemento esencial creado única y sencillamente para poderlo disfrutar nosotros. Percibimos colores porque tenemos unas células fotosensibles que se llaman bastones y unas células fotosensibles que se llaman conos. Los conos pigmentan según la longitud de onda que les llega a la retina y los bastones iluminan. Esa es la base del color. El color no es algo que se pueda decir que existe por sí solo. Existe según la percepción del que lo observa. Para unos el verde va a ser un tipo de verde, para otros el verde va a ser otro tipo de verde. Y curiosamente yo he estado tanto tiempo observando la visión de cada alumno frente a un objeto que llego a la conclusión de que cada uno ve el color en la medida que lo observan, en la medida que lo reconocen. Para unos el vermellón es un rojo intenso, para otros es un naranjo rojizo. La variación entre un color y otro es muy particular, entre un ojo y otro. Esa variación nos lleva también a pensar que si tenemos un modelo, cada uno lo va a pintar de una manera distinta. Eso es una realidad. Es una realidad y, como os digo, yo he estado muchas veces poniendo el mismo modelo para distintos alumnos y no hay dos cuadros exactamente iguales. Y no es porque se mienta a la hora de pintar, sino porque cada uno percibe una sensación y la interpreta. Por un lado la percibe y por otro lado la interpreta. Tal vez al nivel perceptual las percibimos todos iguales. A lo mejor los ojos tienen un sistema operativo y ese sistema operativo es similar en todos. Pero lo que no es similar en todos es la comprensión de ese color, el reconocimiento de ese color, el qué tanto se parece a aquello que yo reconozco. Por lo tanto, pintar es algo extraordinario porque todos vamos a pintar de una manera distinta. En ese sentido, somos todos diferentes, somos todos únicos en la manera de trasladar esa sensación a un cuadro. Vamos a comenzar conociendo cuáles son los colores primarios. ¿Y a qué le llamamos primarios? Primarios son esos colores rojo, azul y amarillo que utilizamos nosotros y los llamamos primarios porque no son mezclas. El verde es una mezcla de azul y amarillo, el naranjo es una mezcla de rojo y amarillo, el morado es una mezcla de rojo y azul, el verde es una mezcla de azul y de amarillo. Pero esos colores en el fondo son primarios porque nosotros los decidimos, porque podemos utilizar colores primarios para cualquier cosa. La imprenta, por ejemplo, utiliza el cian, el magenta y el amarillo limón como primarios, pero nosotros al pintar podemos transformar esos primarios en primarios fríos, en primarios cálidos, en primarios neutros y con eso hacer gamas. Y ahí está lo interesante de la pintura. Debemos comprender que nosotros no pintamos con colores, nosotros pintamos con pigmentos añadidos a una sustancia adherente que es el aceite, la cola, etcétera, etcétera. Los colores son intensidades lumínicas. Cuando tú sumas intensidades de luz llegas al blanco. Pero nosotros cuando sumamos pigmentos vamos a llegar al oscuro, a un color negruzco. Luego nosotros estamos pintando con productos minerales, no estamos pintando con la iluminación del color. ¿Y de dónde provienen estos pigmentos? Pues lógicamente lo mejor es que provengan de minerales y de minerales estables. Tenemos el blanco, blanco de zinc, blanco titanio, blanco de plomo. Tenemos amarillo, amarillo cromo, tenemos amarillo de cadmio, tenemos amarillos que son mejores que aquellos que son derivados del azufre, tenemos el ocre, que es una tierra, tenemos también los rojos, el rojo cinabrio, el rojo de cadmio también, los azules que provienen de la azurita. Es decir, cada uno de estos pigmentos que nosotros estamos utilizando son derivados de minerales y lo que tenemos que entender es cuál es la reacción entre ellos, cómo se relacionan unos minerales con otros para saber si son óxidos que se van a mantener en el tiempo o si su oxidación va a cambiar con el tiempo. Esto tenemos que comprenderlo todos a la hora de pintar. El enemigo número uno de la pintura
En realidad es el óxido, es la oxidación, y esa oxidación proviene de la humedad. Entonces, si tenemos nuestro cuadro sometido a una humedad por encima de un 40 o un 50%, eso va a hacer que los colores se oxiden más rápido, a no ser que estén protegidos por sustancias impermeables como la cera, el aceite, el barniz, etc. Luego tenemos que comprender cuál es la función de ese mineral, de qué forma se va a oxidar, y así como sabemos que el blanco de plomo, por ejemplo, va a oxidarse siempre a más blanco, y por eso lo utilizaban para pintar las pupilas de los ojos. Los antiguos lo usaban para eso porque sabían que se iba a oxidar cada vez más hacia lo blanco. Tenemos que saber qué es lo que pasa también cuando mezclamos unos minerales con otros a la hora de hacer colores complementarios o colores secundarios. El blanco de zinc, por ejemplo, es un blanco muy fácil de que cambie de color porque con la humedad se transforma en cloruro de zinc, y el cloruro de zinc tiene una mezcla de azul con verde y queda un grisáceo medio azulado. Entonces, usar ese blanco de zinc es un tanto delicado. Los amarillos derivados del azufre también tienen tendencia a decolorarse cuando se humedecen, se transforman en sulfuros. Hoy en día el control de calidad de los productos es muy exigente, y cualquiera de los tubos que venden en el mercado tienen una preparación bastante estable y podemos confiar en ellos, pero siempre hay que tener cuidado con qué tipo de minerales estamos utilizando para la pintura. Vamos a ahondar un poco más en la comprensión del color. Existen los colores primarios, como ya les dije, pero existen también los complementarios. ¿Y qué es esto del color complementario? Bueno, todo color incide en su inmediato con su complementario, eso es una ley. Todo color incide en su inmediato con su complementario. Ahora, ¿cuál es el complementario? El complementario de cualquier primario es siempre la mezcla de los dos colores restantes al primario. Es decir, si tenemos el rojo, la mezcla de amarillo con azul nos da verde, el verde es el complementario del rojo. ¿Qué pasa con el rojo y con el verde? ¿Por qué se llaman complementarios? Porque si ponemos uno al lado del otro, el color rojo va a intensificar el verde en verde y el color verde va a intensificar el rojo en rojo. Es decir, que todo color incide en su inmediato con su complementario. Recuerden esto. Si nosotros estamos en una habitación y la habitación está pintada de verde, la primera sensación que tenemos al salir de esa habitación va a ser de teñir nuestra vista con rojo. Eso ocurre a nivel óptico. Eso ocurre por el exceso o la carencia de iluminación, o por el exceso de una longitud de onda que busca su complemento para ajustarse. Los complementarios se utilizan para ensalzarse el uno en el otro, o bien para anularse. Justapuestos se intensifican el uno en el otro. Si yo me pongo unos pantalones verdes y una camisa roja, voy a parecer bastante intenso. Pero si mezclo el rojo con el verde, me va a dar un marrón, me va a dar un color gris. Ahora, ese gris de mezcla de complementarios va a ser más limpio que si yo le echo al rojo un poquito de negro. Luego, ¿por qué se utilizan los colores complementarios? Se usan para las mezclas, para grisar los colores. Si quiero grisar un color hacia el violáceo, hacia el morado, pues mezclo morado con el amarillo, que es el complementario del morado, y entre el morado y el amarillo me dan un gris. Pero es un gris limpio, es un gris color, no es un gris sucio de ponerle al morado un poquito de negro o ponerle otro color, que lo ensuciaría también. Si tengo una sombra de color naranjo, pues lógicamente al naranjo lo voy a tener que echar un poquito de azul, que es el complementario. Tenemos que memorizar cuáles son los colores complementarios unos con otros. El rojo con el verde, el amarillo con el morado o con el violeta, y el azul con el naranjo. Juntos se anulan, se transforman en grises. Justapuestos, uno puesto al lado del otro, se intensifican los unos a los otros, ¿vale? Vamos a hablar de un elemento importante en la profesión de la pintura, y es de la paleta. La paleta es el soporte de las pinturas. En la paleta hay que ubicar generalmente los colores del más claro al más oscuro. Eso es lo ordenado. Cada uno puede hacerlo como quiera, pero en mi caso yo prefiero hacer que los colores estén ordenados del más claro al más oscuro. Entonces comienzo con el color blanco en la parte superior derecha, después pongo el amarillo limón, a continuación pongo el neutro, el ocre amarillo, y después el cálido, el amarillo cadmio medio. El vermellón, que es el rojo más cálido, después el rojo permanente y por último el carmín. Y los azules parto por el cerúleo, después pongo el azul cobalto y por último el azul ultramar. El sombra tostada
y por último el sombra natural. Con esos colores son más que suficientes para pintar cualquier gama. Hay pintores que llenan la paleta de colores y bueno, si te acomodan me parece bien, pero para aprender, para empezar a profesionalizarte es mejor que utilices 12 colores, los 3 amarillos, 3 azules, 3 rojos, más el sombra natural, sombra tostada y el blanco. Con esos 12 colores puedes empezar a pintar cualquier tipo de gama. Si es que quieres especializarte en una gama armónica, ahora si quieres jugar con los colores rompiendo las armonías, puedes usar cualquier color que quieras. Las paletas, yo recomiendo una paleta que no sea un tamaño muy grande. Yo he usado paletas grandes, con contrapeso, he usado paletas chicas y en la medida que uno va trabajando te vas dando cuenta de que lo que buscas siempre es el promedio. Una paleta de madera, siempre de madera, mejor que una paleta de acrílico, de una paleta de plástico. Siempre va a ser mejor la madera porque ya la madera tiene un tono medio y te ayuda a que los colores se ajusten más unos a otros en el cuadro. Cuando terminas de pintar es mejor tener la disciplina de limpiarla todos los días. La paleta te va a quedar como un espejo y te va a servir después a la hora de pintar cualquier cosa para empezar de nuevo cualquier cuadro con una paleta limpia. Formas de asociar colores hay muchas y es bueno que vayáis investigando aquellas que más os gustan, aquellas que os producen una sensación de armonía más acorde con vuestro criterio, con vuestra forma de ser. Como os decía, las asociaciones de color son muchas, pero lo interesante es encontrar aquellas que dan un tipo de sensación armónica y que se vean elegantes. Para eso debemos estudiar las gamas de colores cálidos, de colores neutros, de colores fríos, y el próximo video se trata sobre este tema, sobre cómo utilizar las gamas de color para comprender la armonía y para poco a poco irnos distinguiendo en la elegancia de los colores, en el uso de los colores elegantes. De esa manera podemos hacer cuadros y pinturas que sean atractivos, que sean interesantes y que produzcan ese tipo de motivación a verlos, no solamente a verlos, sino también a comprarlos. Pues para eso estamos pintando, ¿no es cierto? Bueno, os dejo y en el próximo video, como os digo, vamos a empezar a hablar de las gamas de colores. Estos videos informativos son muy interesantes de escuchar, pero la profesión en sí necesita de un tutor. Así como Pacheco fue guiando a Velázquez en su procedimiento técnico y en su desarrollo, nosotros necesitamos también de un guía especializado, de alguien que tenga el conocimiento y que pueda orientarnos hacia un producto de mejor calidad y de mayor interés. Por eso yo os quiero invitar a las clases particulares, a las clases personalizadas, a esas clases que tenemos online, para que podáis asistir a ellas y poder ir desarrollándoos en vuestras pasiones, en vuestras técnicas, en vuestro oficio del arte. Hola, ¿qué tal? Habla Sebastián aquí. Quería referirme a las clases de Martín. Habiendo asistido a ellas, puedo decir que su enseñanza, tanto teórica como técnica en las artes, lo hacen únicos, persiguiendo siempre las labores que benefician siempre al todo, como también aquella alternativa válida en los procedimientos técnicos plásticos. Lo recomiendo un 100%. Un abrazo.